Ya estábamos viendo esto de los conversores de pipeline. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que habíamos visto antes. El conversor de pipeline es una forma de un conversor multietapa en el que primero convierto la parte gruesa y luego convierto el residuo, que le llamo la parte fina. Por ejemplo, aquí tengo de in, tengo un ADC grueso. Este ADC grueso me dice más o menos en qué rango estoy. Luego convierto ese valor con un DAC, lo resto de mi entrada analógica y veo que hay un residuo. Y ese residuo, que es el error de cuantización de la primera parte, ese de residuo, el error de cuantización, lo convierto de nuevo usando un conversor más fino. Y la gracia del pipeline es que yo puedo convertir la parte gruesa, luego pasarlo por un sample and hold y luego pasarlo por el conversor fino, y cuando paso este residuo por el conversor fino puedo empezar a procesar una entrada siguiente. Por lo tanto puedo hacer esto como en paralelo, de manera concurrente. La palabra correcta es hablar de concurrencia de etapa. Entonces al tener varios subcircuitos haciendo de manera concurrente diferentes partes de una conversión, yo logro una salida mucho más rápida. Eh, Vimos varias cosas, vimos algunas limitaciones, vimos que, por ejemplo, este ADC fino tiene que ser súper fino, tiene que tener una resolución tal vez no tan buena, pero tiene que ser capaz de discriminar entre valores muy pequeños. Entonces lo que hacemos normalmente es agregar una ganancia aquí y con eso hacemos un poco más fácil la pega a este ADC fino. Entonces, de esta forma vamos como convergiendo a una configuración de ADC de pipeline. Vamos a acostumbrarnos a mirar estos dibujos con estas cajas. Y estas cajas nos van a ayudar a entender un poco mejor qué es lo que está pasando entre etapas. Entonces vamos a darle un par de vueltas a esta idea. Tenemos la entrada y tenemos el residuo. Entonces el voltaje del residuo, que es lo que sale acá, es la entrada cuantizada, luego eh, restada de la entrada misma. O sea, es el error de cuantización. Entonces, para una entrada determinada tenemos que este es el gráfico del residuo. ¿Qué significa eso? Que si mi entrada, por ejemplo, está en este valor, voy a tener un error cero. ¿Es posible? Sí, por ejemplo, por decir algo, si mi ADC grueso es un ADC de 2 bits con una FSR entre 0 y 4 volts, entonces imaginémoslo, entre 0, 1, 2, 3, 4 volts, y mis niveles de cuantización son 4 volt, 3, 2, 1, y si mi entrada es justo 1 volt, al cuantizarla me va a dar 1, al pasar el DAC me va a dar 1, y 1 menos 1 es 0, o sea, efectivamente, si caigo justo en un punto en el que el error de cuantización de este ADC es 0, entonces voy a tener 0 en el residuo. Pero típicamente eso no es el caso. Si me muevo un poco a la derecha, voy a tener un pequeño error de cuantización. Al pasar esa salida por el DAC y restarla del valor original, voy a aparecer con un residuo. Ese residuo se parece al error de cuantización. Y luego ese residuo yo lo meto como entrada al ADC de backend. Entonces esto de acá le llamamos ADC de backend, que es la ADC que me convierte el resto o el residuo, lo que me queda de la primera conversión. Y esa ADC tiene que discretizar el resultado, y el resultado está en este eje, está en el eje del residuo, por lo tanto tiene que discretizar estos valores. Entonces lo típico es aplicar ganancia al residuo usando este bloque G.
con este bloque G al aplicar ganancia, logramos que la salida, el residuo, este valor que está acá, no sea tan pequeño, y al no ser tan pequeño le facilitamos un poco la pega a la ADC que viene en el backend, ¿cierto? Le facilitamos un poco la pega a este ADC que viene acá. Se fijan, aquí están los valores muy juntos. Tengo que discriminar de manera muy fina en el ADC de backend. En cambio, al aumentar por G la ganancia, el ADC de backend, el ADC fino, necesita un cuantizador ya no tan preciso. Entonces eso nos facilita la pega para diseñar conversores análogos digitales que no necesitan tener comparadores de precisión. O sea, si esto, imagínense que estos podrían tener un pequeño error y traslaparse estos niveles. En cambio aquí un pequeño error los deja lejos. Esa es la idea de poner esta ganancia aquí entre medio. Entonces por eso aquí va esta ganancia. Bueno, sigamos hablando de estos dibujos de las cajas, ¿cierto? Aquí podemos tener una cierta forma y después cuantizamos y tenemos nuestro backend. En general, el diagrama de bloques de una ADC de pipeline es de varias etapas, un track and hold y varias etapas, y todas las etapas son iguales. Tienen una entrada, que es lo que viene de la etapa anterior, pasa por un ADC grueso, luego por un DAC, y la resta nos entrega el residuo, y ese residuo lo amplificamos, y la salida entonces el residuo amplificado, es como el error de cuantización amplificado, y eso es lo que entra a la siguiente etapa. Ya hablamos de cómo podemos hacer la operación concurrente, mientras uno está convirtiendo, el otro está adquiriendo, y así sucesivamente. Los datos al final hay que alinearlos de alguna forma, y bueno, también hablamos de latencia y retardo. Latencia, retardo están relacionados, ¿cierto? El retardo entre que llega una entrada y sale el resultado correspondiente, eso se llama latencia. Mientras que throughput tiene que ver con 1 partido por la tasa de muestreo. Throughput tiene que ver con la tasa de muestreo, que es 1 partido por el periodo de muestreo, y throughput es la velocidad a la cual yo voy sacando datos a la salida. Y estos dos no son iguales. Estos dos de aquí son distintos en un pipeline. Esa es la gracia del pipeline, que podemos tener latencia y throughput distintas, ¿cierto? O no relacionadas por el recíproco. O sea, la latencia pueden ser varios ciclos, puede haber varios ciclos de latencia, y eso me permite trabajar muy rápidamente. ¿Alguien no tiene claro este concepto? Que este es genérico, esto no es solo para conversores de pipeline, se aplica a otras ramas de la ingeniería también. Ok, seguimos entonces. Ya habíamos visto esto, ¿no? No, habíamos llegado hasta acá. Entonces el número de componentes de una ADC de pipeline crece linealmente con la resolución, a diferencia de los ADC flash, donde tenemos que duplicar la resolución. Más bien agregar un bit de resolución implica duplicar casi todo. En los de pipeline hay un compromiso entre la latencia y la velocidad de conversión, ¿cierto? Porque la velocidad de conversión, que es throughput o flujo máximo, está limitado por la velocidad de una etapa. Entonces queremos hacer etapas pequeñitas, etapas que funcionen rápidamente y de pocos bits. La latencia podría ser un problema en aplicaciones, por ejemplo, cuando queremos control en tiempo real. Ahí puede haber algún problema de latencia porque queremos que todo ocurra súper rápido. Y esta operación en pipeline es posible únicamente si contamos con buenos elementos de memoria analógica, y afortunadamente tenemos buenos elementos de memoria analógica. O sea, podemos poner un track and hold, que es una memoria analógica, y mientras mantenga el valor ya nos podemos olvidar de lo que ocurre antes, y lo que ocurre antes puede estar procesando información nueva. Ok, analicemos una etapa. Y esto nos va a permitir entender cómo funcionan los conversores de pipeline. Entonces, ¿cómo es la salida y cómo es el voltaje del residuo
y en realidad es g veces esta diferencia, ¿cierto? A ver, el residuo es g por alguna diferencia. ¿Qué diferencia de Bin menos esto que está acá? A esto le llamamos d, que es la versión analógica de la salida digital, ¿cierto? Este es el VDAC, que es función de d, ¿cierto? Y d entonces es como la salida cuantizada, es como el valor cuantizado de la entrada. Entonces a d tal vez le podemos llamar la cuantización de Bin, y va a ser Bin más el error de cuantización. Entonces esto es lo que entra ahí. Vamos a analizar la etapa con más cuidado. Para ello aplicamos un DAC ideal. Entonces el DAC ideal es un cable que hace que D sea la versión analógica de la salida digital. Entonces al hacer este modelo sencillo, donde el DAC es un cable, aquí está nuestro DAC, un cable nomás, entonces podemos hacer los siguientes cálculos. La salida digital es Bin más, bueno, este es un ADC, ¿cierto? Y el ADC grueso es realmente una suma con un error de cuantización. Ese es nuestro modelo de ADC. O sea, la entrada, al convertirla a digital, en realidad lo único que estamos haciendo es agregarle error de cuantización. Entonces D va a ser Bin más el error de cuantización. Esa es nuestra versión digitalizada. Y luego el residuo es G veces esta cosa que es Bin menos EQ, ¿cierto? Eso es, ¿o no? Eso es, por lo tanto, Vres es menos G por el error de cuantización. Entonces el residuo de una etapa de pipeline, Vres, es igual a menos la ganancia multiplicada por el error de cuantización del subDAC. Ese es el residuo y eso es lo que entra a la etapa siguiente. Entonces aquí vienen estos gráficos del residuo y vamos a usarlo un montón para entender lo que estamos haciendo. Nuevamente, esto es una etapa del pipeline. El pipeline tiene varias etapas, pueden ser todas iguales. Y si este es nuestro error de cuantización, y esto lo vimos en las primeras láminas del curso, cuando yo sé que el residuo es menos G por el error de cuantización, entonces multiplico el error de cuantización por menos G, y eso me da esta forma de transferencia. Entonces cuando mi entrada es en este eje, mi salida está en este otro eje y corresponde a esta forma triangular. O sea, mi voltaje del residuo en función de mi entrada es esto. Verdad que multiplicamos por G y eso es lo que nos da esta pendiente. O sea, esta pendiente aquí está relacionada con G. Para simplificar un poco, vamos a asumir que la entrada está entre más y menos 1 volt, pero nosotros podemos ajustar eso donde queramos. Entonces, vamos a descomponer el pipeline. Siempre es bueno verlo de esta forma porque nos ayuda como a aislar problemas y enfocarnos. Esto es como dividir y conquistar, que es lo mismo que hacen los políticos con todos nosotros. Lamentablemente. Bueno, no tiene ningún pariente político, ¿cierto? Bueno, hay políticos buenos y malos, ok, ya, no importa. Entonces tenemos Bin, etapa 1, etapa 2, etapa 3. Cada una de estas etapas es algo así. ¿De acuerdo? Entonces vamos a asumir que todas las etapas que vienen detrás de la primera etapa, que es la que vamos a estar analizando, le vamos a llamar ADC de salida o ADC de back-end. Si bien está compuesto por varias etapas, vamos a hacer esta abstracción. Todas esas etapas corresponden a un puro ADC.
Y nosotros vamos a analizar lo que ocurre entre la etapa 1 y la etapa siguiente, que es todo el resto de la ADC. Y eso lo vamos a hacer a continuación, usando estos modelos. Entonces nos queda nuestro ADC de entrada, ¿cierto? Tenemos la entrada, tenemos el ADC de la primera etapa, esta es etapa 1, que lo que hace es agregar error de cuantización. Luego restamos estos dos, nos queda el residuo amplificado, y eso, el segundo ADC, le mete otro error de cuantización. Entonces este es el error de cuantización del backend. ¿De acuerdo? Y VRS, ¿cuánto era VRS? Dijimos que era G por menos G por epsilon Q. Y al agregarle epsilon QB, que es el error de cuantización del backend, o sea, del resto del ADC, esto me queda epsilon QB menos G epsilon Q. Luego, digitalmente, yo divido por la ganancia G sub D. Y aquí me queda epsilon QB partido por G sub D menos G partido por G sub D por epsilon Q. Ya, y este valor digital se lo sumo a esto que estaba acá. ¿Y esto cuánto era? Esto era Bin más epsilon Q. Entonces de out va a ser Bin más epsilon Q menos, perdón, vamos a hacerlo 1 menos G partido por GD más epsilon QB partido por GD. En el mejor de los casos, si yo logro hacer que G sub D, que es mi ganancia digital, sea igual que G, entonces si GD, que es digital, insisto, es una ganancia que yo puedo hacer con la precisión que quiera, es igual a G, que es una ganancia analógica, esta es analógica, esta es digital, entonces de out es Bin más, esto se va, epsilon QB partido por GD. Epsilon QB sería entonces el error de cuantización del backend y GD es esta ganancia digital. Ok. Sí, eso es lo que esperaba ver. Esto lo podemos extender a lo que se llama extensión canónica, que es varias etapas, ¿cierto? Y de out en este caso es de in del ADC más epsilon Q1 por 1 menos G1 partido por GD1 más, ya se están imaginando lo que viene, epsilon Q2, pero epsilon Q2 queda dividido por la ganancia GD1 por 1 menos G2 partido por GD2 más etcétera, más epsilon Q n menos 1 partido por pitatoria desde j igual 1 hasta n menos 2 de g de j más, perdón, esto por 1 menos g sub n menos 1 partido por g de n menos 1 más epsilon qn partido por pitatoria de j igual 1 hasta n menos 1 de g sub d j. Esta es la extensión canónica que sale simplemente de agarrar la ecuación anterior y repetirla varias veces. La primera etapa es la que tiene los requerimientos de precisión más estrictos. Y este modelo, así como está, asume que todas las etapas tienen el mismo voltaje de referencia, pero es súper fácil hacer la extensión a voltajes de referencia diferentes.
Y un ejemplo de un diseño como ese está en este paper. Muy bien. Entonces vamos a sacar algunas conclusiones a partir de esta extensión canónica. Si tenemos DAX ideales y tenemos pesos digitales ideales, o sea, si logramos hacer que G sub DJ sea igual a G sub J, lo cual nos aniquilaría todos estos productos, el valor de salida resultante, que es lo que queremos encontrar, es Bin de la DC más epsilon Qn partido por pi de j igual 1 hasta n menos 1 de G sub j. Este es el resultado final. Y puede ser un poco trivial, pero lo vamos a mirar con cuidado. ¿Qué significa este resultado? Significa que el error de cuantización en mi conversión con el ADC de pipeline finalmente es esta cosa que está acá, que es el error de cuantización de la última etapa dividido por el producto de todas las ganancias de todas las etapas. Entonces, el único error en the out cuando hago esta conversión es el del último cuantizador, ¿cierto? Epsilon de Qn dividido por la ganancia combinada, que sería esto que está acá. Entonces, la resolución combinada no depende de las resoluciones de los sub-ADC, porque puede que yo haya querido darle más resolución a los sub-ADC, pero finalmente estos términos se cancelan cuando yo tengo que estas dos ganancias son iguales, que estas dos ganancias son iguales, que estas dos ganancias son iguales. Entonces esos términos se cancelan. Y si esos términos se cancelan efectivamente, entonces da lo mismo la resolución que haya habido en cada uno de estos sub-ADC. Y esta es la parte mágica del conversor de pipeline. Entonces, la resolución final que yo obtengo tiene que ver con la resolución del último conversor dividida por el producto de las ganancias. Entonces, pareciera que la resolución de una etapa tiene que ver con su ganancia. Esto es como una declaración súper fuerte. La resolución en un conversor de pipeline, la resolución de una etapa tiene que ver con la ganancia de esa etapa y no tiene que ver con la resolución en bits de esa etapa, guardando ciertas consideraciones que vamos a ver a continuación. Entonces, bajo esta perspectiva tiene sentido definir algo que vamos a llamarle resolución efectiva de la etapa J, como R sub J, resolución efectiva, es el logaritmo en base 2 de G sub J. Entonces, bajo este punto de vista, es la ganancia de la etapa lo que me define la resolución. ¿De acuerdo? Vamos a tratar de convencernos de eso y vamos a aplicar eso mismo a continuación. Es bien interesante, porque de aquí sale que el número de bits de la ADC, o sea, esto es lo mismo, pero pasado por logaritmo, es el número de bits de la etapa n más la sumatoria de j igual 1 hasta n menos 1 de logaritmo en base 2 de g sub j. Entonces, esa sería entonces la resolución efectiva de cada una de las etapas. Yo voy sumando esas resoluciones efectivas. Ok, hay preguntas aquí. ¿Cómo definimos la ganancia de cada etapa G en función de la resolución de cada uno de los sub-ADCs? Porque yo podría, cara dura, decir, ya, pues yo quiero resolución infinita, entonces le aplico la media ganancia a cada etapa. El problema es que si le aplico la media ganancia, voy a terminar saturando los conversores que vienen después. Tengo que cuidarme de que eso no ocurra. De hecho, ese es el gran problema. ¿Cuál es el impacto y cómo pueden ser mitigados los efectos de las no idealidades, errores de los sub-ADC, del nivel de los amplificadores, errores de ganancia de los amplificadores y errores de los sub-ADC? Entonces vamos a hacernos algunas preguntas y para eso vamos a ver un ejemplo muy sencillo de una etapa inicial con un sub-ADC de 2 bits seguida de un backend de 2 bits. Ese va a ser nuestro conversor
y lo vamos a analizar con cuidado. ¿Hay pregunta? Ya, oye, miremos este entonces. Este es nuestro ADC. Tiene un voltaje de entrada. Luego, ¿qué sería esta cosa aquí? Este es el ADC, ¿cierto? Este es el ADC de primera etapa. Que lo modelamos como un sumador. Que lo estamos sumando a un ruido de cuantización que va entre menos 1 partido por 2 a la b y 1 partido por 2 a la b, asumiendo que es de b bits y que va con una FSR entre menos 1 volt y 1 volt. Luego viene nuestro DAC, aquí viene esta resta que hay que hacerla analógica porque esto es analógico, esto es digital, pero aquí de nuevo pasamos a analógico. Hacemos la resta, hacemos la ganancia analógica y tenemos el residuo. Y eso entra a otro ADC que va a tener esta misma forma y va a tener sub-ADCs. Entonces, este gráfico del residuo, como lo habíamos visto pocas láminas atrás, este gráfico del residuo es el que vamos a usar para lo que sale de nuestra primera etapa, que es un gráfico de esta forma, que va entre G partido por 2 a la B y menos G partido por 2 a la B, ¿cierto? Eso era, ¿o no? A ver. Ah, sí, porque este va entre menos 1 y 1. Y al multiplicar por G, este queda entre más G y menos G partido por 2 a la B. Entonces, el rango es 2G partido por 2 a la B. Y ese rango es el rango de entrada del siguiente ADC. Y el siguiente ADC tiene su error de cuantización. Y los gráficos de error de cuantización eran así. Mi entrada está acá y mi salida está acá. Si este gráfico se le va a aplicar a la salida de mi etapa anterior, entonces tengo que girar este gráfico en 90 grados, y eso es lo que hacemos acá. Giramos ese gráfico y este es el error de cuantización de la etapa de back-end en función de esta entrada, pero esta entrada a su vez es la salida de la primera etapa. Entonces aquí viene mi entrada y va a caer en cualquier parte, y eso va a provocar un error de cuantización que a su vez provoca un residuo, y ese residuo es la entrada de la siguiente etapa. En este caso, la salida digital es Vin del ADC más el epsilon QB partido por la ganancia de esta etapa. Entonces, si yo quiero que el error de cuantización, que va a ser esto, este es el error de cuantización combinado del conversor completo. Si yo quiero que el error de cuantización sea pequeño, basta con hacer G muy grande. Entonces yo quiero hacer G lo más grande posible. El problema es que si G crece mucho, eventualmente voy a topar en los bordes de esta caja. Y voy a llegar hasta los extremos del rango de entrada de mi ADC de back-end. Si me salgo de esta caja, mi rango de entrada para el ADC de back-end va a ser tan grande que voy a provocar un error de cuantización mayor en este ADC de back-end, porque voy a estar... ¿Cómo le llamábamos a eso cuando excedíamos el rango de entrada? ¿Se acuerdan? Sobrecarga, que era un nombre raro, porque es un nombre medio anticuado, pero bueno, es el que se utiliza. Estamos sobrecargando el conversor. Entonces lo importante, vamos a devolvernos sobre las mismas ideas, lo importante es hacer que G sea grande para tener buena resolución, pero no tan grande como para salirnos de esta caja, porque si nos salimos de esta caja,
finalmente podemos sobrecargar el ADC de backend. ¿De acuerdo? ¿Me están siguiendo, no? Porque vamos a seguir hablando sobre esto mismo en las próximas láminas. Vamos a comprobar si me están siguiendo. ¿Qué representa esta línea vertical aquí? Es un salto en la parte gruesa. O sea, estas líneas verticales representan un salto. ¿Y qué son esos saltos? ¿A qué corresponden? Voy a ayudarlos un poco. Esto es un ADC. Y este ADC probablemente está implementado como un ADC flash. Y esto representa de alguna forma la función de transferencia de toda esta cosa que pasa por la función de transferencia del ADC. Estas son las transiciones, estas de aquí, exactamente. Te ganaste una décima. Estas de aquí son las transiciones. Transiciones del ADC. Muy bien, son las transiciones del ADC. Y esto de aquí, la pendiente, tiene que ver con este G. Muy bien. ¿Cuál es el problema si hacemos que G sea exactamente igual a 2 a la B? Porque podemos hacerlo. Si G fuera igual a 2 a la B, llegamos hasta 1 aquí y menos 1 aquí, y eso cae perfecto en la entrada de la caja siguiente, que habíamos dicho que iban a tener... ¿dónde están? Que íbamos a asumir que iban a tener el mismo voltaje de referencia, o la misma FSR. El problema, cuando hacemos que G vale 2 a la B, es que llegan justo al borde, justo al borde. Pero si llega a haber algún offset pequeño, aquí estoy representando el offset pequeño aquí, en alguna de las transiciones, ese offset pequeño en una de las transiciones va a hacer que nos salgamos de la caja. Y al salirnos de la caja, vamos a sobrecargar el ADC de backend. Y eso es malo, eso nos produce errores en la conversión, por lo tanto no queremos llegar hasta ese valor. Ya, entonces tenemos un tremendo incentivo a hacer que G sea grande, porque si G es grande, logramos una buena resolución. Pero si G es muy grande, nos salimos de la caja y echamos a perder el conversor. Entonces cualquier error en los niveles de decisión del sub-ADC va a sobrecargar el ADC de backend. Entonces cualquier error en estos niveles de transición va a dejar la escoba y va a echar a perder la función de transferencia completa. En este caso la ganancia era 4. Y 4 es esta pendiente. O sea, esto es G. Entonces, ¿qué podemos hacer? Una opción es hacer que G sea un poco menor que 2 elevado a B. Si fuera igual a 2 elevado a B, funcionaría perfecto asumiendo comparadores perfectos. Pero sabemos que los comparadores tienen offset y que estos niveles de transición se nos van a correr un poco. Por lo tanto, en la práctica hagamos que G sea un poco más chico que 2 elevado a B. Entonces hacemos que G es un poco menor. Aquí está G. Y en vez de hacer G igual 4, que es lo que correspondería aquí, teníamos 2 bits, 2 elevado a 2, 4. Vamos a hacer que G sea 3.2. Perfecto. Momento. Habíamos dicho hace un rato atrás que la resolución efectiva de la etapa es logaritmo en base 2 de G. Por lo tanto, si aquí la ganancia G es 3.2, logaritmo en base 2 nos va a dar la resolución efectiva. En este caso es de 1,68 bits. Cada etapa va a tener una resolución efectiva de 1,68 bits. ¿Cuántos niveles de transición tiene esta etapa?
1, 2, 3. Son 3 niveles de transición. Por lo tanto, correspondería a una ADC de ¿cuántos bits? Son 4. Las salidas son hasta de 0 a 3, pero es una ADC de 2 bits, ¿cierto? Que es exactamente lo que habíamos dicho aquí. Una primera etapa con un sub ADC de 2 bits. O sea, ustedes ya se lo están imaginando. Esto es un flash de 2 bits. Es un flash de 2 bits. Sin embargo, aunque el flash es de 2 bits, realmente me está aportando con 1,68 bits. ¿Dónde se está yendo el resto de los bits? Pero si no hay error, porque aquí no me alcancé a salir de la caja, al no salirme de la caja no me salí, no tuve el error. Estoy perdiendo de alguna forma algo de la resolución, ¿o no? Porque tenemos que la resolución efectiva tiene que ver con esta ganancia, pero la resolución de cada etapa es de 2 bits. Entonces estoy perdiendo una pequeña fracción de bit de resolución. Bueno, esa pequeña fracción de bit es lo que tengo que asumir, que perder para evitar salirme de la caja. Porque aquí, en este caso, con ganancia 4, R es logaritmo en base 2 de 4, que es 2 bits. Aquí B es 2 bits. B es el número de bits de la primera etapa. Y R, que es la resolución efectiva, también es 2 bits. Al ser ambas 2 bits, no tengo ningún tipo de colchón, ¿cierto? Porque cualquier pequeño error me saca de la caja y me mata el ADC. Entonces, esa diferencia entre R y D es la redundancia. Mi ADC es más redundante porque si bien no es tan eficiente en el uso de los bits, el tener cierta redundancia me permite resolver problemas que pueden ocurrir, por ejemplo, cuando los niveles de transición no son perfectos. Redundancia. ¿Ya conoces el concepto de redundancia en general? Ya, ya, por ejemplo, típico en los aviones que le ponen harta redundancia. Entonces, en vez de tener un altímetro, tienen 2 altímetros. Porque si falla uno, tienes otro extra. Aquí es el mismo concepto. Hay redundancia en el sentido de que tú, en vez de usar los 2 bits completos que te puede entregar el ADC inicial, que te entrega 2 bits, 00, 01, 10, 11, ahí tienes 2 bits. En vez de usarlos completos, que los podría usar completos si es que amplificaras por ganancia 4, no los vamos a usar completos. Porque el peligro de usarlo completo es que si es que hay un pequeño error en alguno de los niveles de transición, nos va a sacar de la caja y va a hacer que el ADC completo deje de funcionar bien. Entonces, en vez de eso, vamos a usar menos de los 2 bits y vamos a reservar esa pequeña diferencia como redundancia. Entonces, perdemos un poco de bits o eso va a tener que ver con tu tecnología, porque si tu tecnología tiene un offset horrible o tú diseñas un comparador y dices, sabes que en realidad no vale la pena ponerle un preamplificador para bajarle el offset, porque mis coeficientes de Pelgrom no son tan malos. Entonces va a depender de ti realmente. Tú vas a diseñar ese comparador de la mejor manera que puedas o según necesites realmente. Exacto, pero si tú tienes poco offset, el tener poco offset te va a costar porque necesitas un tremendo preamplificador en la entrada del comparador. Y ese tremendo amplificador te cuesta en área y te cuesta en potencia. Entonces, hay un óptimo, ¿de acuerdo? Hay un óptimo entre hacer el offset pequeño
y hacer que la redundancia no sea tan importante. ¿Cómo defino ese óptimo? Es súper difícil y es por eso que hacer un conversor de pipeline es súper difícil. Ahora estamos como empezando a ver ya por qué no es tan fácil hacerlo, porque en teoría es re fácil. Yo convierto un pedazo, después el residuo lo tomo, lo convierte el siguiente, combino los bits, listo. Pero en la práctica no es tan fácil. Y si quiero hacerlo de manera competitiva, tengo que esforzarme al máximo. Y hay otros que se han esforzado mucho antes que yo. Es difícil. Bueno, otra idea, hacer la ganancia menor que 2 elevado a b, pero en potencia de 2. Por ejemplo, aquí, en vez de, dijimos ya, no lleguemos a 4, esa era la original, llegar hasta 4. Dijimos, no lleguemos hasta 4. No hagamos tampoco esta ganancia rara de 3,2, porque nos da 1,68 bits por etapa, que es una cosa muy rara. Entonces mejor hagámoslo en potencia de 2. Por ejemplo, hagamos que esta ganancia sea 2. Y si esta ganancia es 2, entonces la resolución de esta etapa es logaritmo en base 2 de 2, y eso es 1. O sea, esta etapa me va a estar aportando con un bit, aunque la salida de esta etapa es 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, aunque la salida de esta etapa es de 2 bits, o sea, b es 2 bits, pero en la práctica voy a estar usando un puro bit, o sea, voy a estar perdiendo un bit de resolución en esta etapa solamente para asegurarme que errores de offset no me saquen de la caja el residuo. Entonces la resolución efectiva es un entero, en este caso es logaritmo en base 2 de 2, que es un bit. Wow. Que es b menos 1 en este caso. b es 2 bits. Entonces tenemos un bit de redundancia. Entonces la parte digital es más fácil, porque no tenemos este problema que teníamos acá de 1,68 bits. ¿Cómo hago esas ganancias? Porque recuerden que al final yo tengo que hacer ganancias digitales idénticas a mis ganancias analógicas para cancelar este término. ¿Cómo hago una ganancia digital de 1,68 por? Perdón, o de 3,2 por. Es súper difícil. En cambio, si hago, si hago, si hago todo en potencias de 2, no tengo problema. Mis ganancias digitales son fáciles de hacer. ¿Cómo es dividir por 2 en digital? Todos saben, ¿o no? Todos saben dividir por 2, ¿no? Es un shift, ¿cierto? Es como dividir por 10 en base 10. Dividir por 2 en base 2 es hacer un shift nomás. Entonces, esas quedan perfectas, quedan súper bien. Entonces, la parte digital no es complicada, no hay necesidad de implementar peso fraccionario. Y estamos tal vez desperdiciando recursos, porque estamos desperdiciando un bit por etapa. Eso es porque tenemos un bit de redundancia, pero ese bit de redundancia nos da cierta tranquilidad. Tercera idea. Hacer g igual 2 a la b, como lo habríamos hecho si es que hubiera sido el caso ideal, o sea, con ganancia 4 en este caso. Pero ¿qué pasa si nos llegamos a salir de la caja? Bueno, si nos llegamos a salir de la caja, hagamos que el backend tenga un rango extendido. El bin del backend es mayor que el FSR que habíamos considerado originalmente. Y eso nos permite acomodar errores adicionales. Entonces aquí no hay redundancia en etapas con errores, pero igual hay algo de redundancia por acá. Los niveles de decisión extra nos permiten devolver a la caja el residuo. Sí. Que tú igual estás agregando más bits aquí. O sea, este gallo aquí tenía, recuerda que antes era 00,
01, 10, 11. Aquí también es 00, 01, 10, 11, más un par de valores extra, y esos valores extra te agregan un bit más a la solución igual. ¿De acuerdo? O sea, esto ya no es 00, esto es otra cosa. Esto, si quieres llamarle 000, 001, 010, 011, 100, por ejemplo, entonces ya le tuviste que agregar un bit extra. Tuviste que agregar suficientes comparadores como para que no te alcanzara con 2 bits en la siguiente etapa. Entonces, en el fondo es patear el problema para más adelante. Esta es la solución más típica. Esta es lo más típico que se hace, que es variación de la idea 2. Etapa de 1,5 bits. ¿Cómo será esto? A ver, ¿qué ganancia tiene esto? Si este es 1 y este es menos 1, esta ganancia sí es 2. Perdón, esta ganancia sí es 1. Entonces esta ganancia sí es 2. Esta es 2. ¿De acuerdo? Entonces G es 2 aquí. G es 2. Por lo tanto, la resolución efectiva es logaritmo en base 2 de G. Y eso es como 1. Ah, sí. Ahí va, 1. Perfecto. O sea, esto me da un bit. Y un bit yo lo puedo sacar con un comparador. Pero en vez de ponerle un comparador, le vamos a poner dos comparadores. Dos niveles de transición. Dos niveles de transición. Dos comparadores. Ya. A ver, volvamos atrás. Un conversor flash de un comparador es de ¿cuántos bits? De un bit. Un conversor flash de 3 comparadores es de 2 bits. 7 comparadores es de 3 bits. ¿Cierto? Porque, esto es 2 a la 3 menos 1. Esto es 2 a la 2 menos 1. Esto es 2 a la 1 menos 1. Perfecto. ¿De cuántos bits será un conversor? De 2 comparadores. Extraño. Bueno. El número de bits es logaritmo en base 2 de 2 más 1. Y eso es 1,589 bits, que es más o menos 1,5 bits. Entonces, dos comparadores me dan 1,5 bits. Entonces, si bien cada etapa me está dando una resolución efectiva de 1 bit, yo le estoy dando medio bit extra de redundancia usando un comparador extra que en el mejor de los casos no sería necesario, pero en este caso sí es necesario. Igual es raro, porque son dos comparadores. Entonces, ¿cómo codificamos esa salida? ¿Hacemos 0, 0, 0, 1, 1, 0? No, queda raro. No, son tres comparadores, ya no hay para qué codificar. Digamos que son tres comparadores, estoy acá o estoy acá. Perdón, dos comparadores, estoy en algún lugar de 3 niveles. Entonces tengo que buscar una forma de combinar esos bits para que me resulten en algo útil. Como dije, esto es lo más popular. Esto es lejos lo más popular en ADCs Pipeline. Etapas de 1,5 bits. Entonces, cada vez que ustedes vean un paper que tiene etapas de 1,5 bits, en realidad lo que están haciendo es que utilizan dos comparadores en la etapa, dos comparadores menos que 2 bits. Tres comparadores serían 2 bits. Un comparador serían 1 bit. Y algo entre medio, justo aquí entre medio, de 1,5 bits por etapa. Y esto me da suficiente redundancia. Entonces, ¿dónde pongo yo
los niveles de transición, porque podría ponerlo acá, por ejemplo, ¿cierto? En realidad tengo un continuo de valores, podría ponerlo aquí. Tengo un continuo de valores donde puedo poner mis niveles de transición. Y esos los voy a ajustar y los voy a disponer estratégicamente para evitar los errores del offset. Y con eso evitar salirme de la caja. Ok. Entonces este es el resumen sobre la redundancia en sub-ADC. Podemos tolerar errores del sub-ADC mientras el residuo se mantenga dentro de la caja, o bien otra etapa más adelante nos devuelve el residuo a la caja antes de llegar al último cuantizador. Este resultado se puede aplicar a cualquier etapa de un sub-ADC de un pipeline de n etapas. Siempre es posible descomponer el pipeline en una etapa y un backend. En la esto es bien curioso. En la literatura los esquemas de redundancia son llamados corrección digital, lo cual está mal. Es un mal término porque en rigor no es una corrección, en rigor es juntar los bits adecuadamente. A ver, ¿cuál es el problema? No sé, pues si yo tengo este caso, por ejemplo, en el que estoy sacando 2 bits de resolución, pero en realidad me están aportando con 1 bit de resolución, tengo que meter eso de alguna forma en alguna ecuación. Y los papers antiguos hablan de corrección digital, pero no es ninguna corrección, es simplemente compilar los bits con los pesos correctos para poder armar mi salida. No es corrección. No estamos inventando el valor a partir de algo que no existía. No hay una corrección de errores explícita, los errores son absorbidos de la misma forma que el error de cuantización al final, siempre y cuando no se exceda el rango de la caja. Eso es la parte importante. Ok, entonces hablemos ahora de lo que preguntaba Matías. ¿Qué pasa? ¿Dónde pongo el desnivel de los... No, perdón, esto es distinto. Desnivel del amplificador. Este es el amplificador de nuestro pipeline. Y este amplificador tiene un offset. Y ese offset se puede referir acá y acá también. Ese offset aquí va a provocar un offset global en el ADC y va a provocar un offset aquí. Entonces puede ser referido a la entrada de la etapa y produce como consecuencia un desnivel global, que usualmente no es un problema, y un desnivel del sub-ADC, que puede ser tolerado mediante redundancia. Entonces, a medida que agreguemos redundancia, vamos a poder tolerar mejor esos errores. Ok, ¿cómo nos queda entonces la ecuación cuando tenemos errores de ganancia? Vin, de out es Vin más epsilon Q1 por 1 menos G1 más delta partido por G1 GD1 más etcétera más epsilon Q, a este le llamamos n partido por pi de j igual 1 hasta n menos 1 de g de j. ¿De acuerdo? Tengo un error aquí. Entonces, lo ideal, como habíamos visto antes, era quedarnos con este término y hacer que este sea lo más chico posible y eliminar este. Entonces queremos que el GD1 sea G1 más delta. El más delta está fuera del G1. Entonces este G1 en la práctica va a ser G1 más delta, porque es muy difícil hacer una ganancia precisa con un circuito analógico. Recuerden que esta ganancia es analógica. Es muy difícil hacer una ganancia analógica precisa. Entonces en la práctica vamos a tratar de cancelarlo de alguna forma con ganancia digital. No sé cómo todavía, pero vamos a buscar la forma. Entonces hay que calibrar esa ganancia digital. ¿Cómo? ¿Qué, qué son los PGA? ¿Ah? Ah, sí, sí, de acuerdo.
Sí, pero esos son discretos. En la práctica, piensa que esto de aquí, imagínate que esto es una implementación integrada. Imagínate que esto va a ser probablemente una etapa de capacitores conmutados, con ganancia 2 o con ganancia 4 o con ganancia lo que sea. Entonces hacer algo así es súper difícil de programar una ganancia ahí, porque además va a depender de los componentes parásitos. O sea, sin duda tú puedes programarla, tú puedes ponerle más capacitores en paralelo aquí y ponerle otros más acá y de esa forma elegir tu ganancia. Eso se puede hacer, pero te ocupa más espacio y en la práctica, habiendo tanta disponibilidad de compuertas lógicas, lo mejor es hacer que la ganancia digital se ajuste. Esa es la tendencia al menos, porque es muy barato hacer que la ganancia digital se ajuste, mientras que es muy caro hacer que un amplificador analógico sea muy preciso. Lo que más quiere es que sea preciso. El offset parece no ser tan terrible, es tolerable. Lo que más quiere es realmente que sea preciso, porque si no, esta cancelación no funciona. ¿Cómo calibramos la ganancia digital entonces? Para hacer que la ganancia digital se ajuste al error en la ganancia analógica. El error en la ganancia analógica no es un problema mientras la ganancia digital se pueda ajustar. El problema es que tenemos que medir la ganancia analógica de alguna manera. Por ejemplo, si tenemos calibración digital de una DC con una primera etapa de un bit con redundancia de un bit. ¿Cierto? Es un caso típico. Y, y esa redundancia nos permite movernos con la ganancia digital. Aún así, si todos los G sub DJ pudieran ser ajustados a la perfección para reflejar todas las ganancias analógicas, todavía la DNL y la INL no andarían de manera perfecta. Y la razón de ello es que, es que igual, aunque ajusten la ganancia, igual va a tener pequeños errores aquí que van a significar en que lo que aparece acá, al ser mapeado a la salida, no te da una INL perfecta. O sea, esto se debe a que las transiciones del residuo pueden no corresponder a múltiplos enteros del LSB del backend. Y esto puede causar una no uniformidad en la función de transferencia, INL y DNL. Y eso por supuesto que afecta la dinámica, afecta a todo. En caso de que no se pueda tolerar esto, agregamos bits de redundancia al backend de la ADC y luego combinamos todos los bits y el resultado puede ser truncado de vuelta y se pueden calibrar los términos de ganancia analógica, pero eso es más caro. Entonces esto es lo típico, tener un ADC grueso, tener un DAC y ese DAC tiene una lógica que me permite sumarle valores externos. Entonces yo le sumo 0,25, le resto 0,25 a lo que esté acá y mido lo que hay a la salida. Y a partir de ello infiero cuánto vale la ganancia. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. O sea, si yo a mi entrada le sumo, le fuerzo una suma o una resta de 0,25, lo voy a desplazar para allá o para acá. Y eso me va a permitir determinar la ganancia. Ya vamos a ver cómo. Entonces el voltaje del residuo es G veces Vin menos Vdac. Y Vdac va a ser lo que salga de acá, pero puedo hacer que sea más 0,25 o menos 0,25 o 0, depende de mi esquema. Y la salida digital es PR más epsilon QB. Ya, en esta lámina vamos a aprender cómo lo estamos haciendo. ¿Qué pasó? ¿Qué se cortó?
Ah, ¿ya se ve algo ahí o no? Allá. Entonces, la salida digital, vamos a hacerlo en dos pasos. En un paso vamos a forzarle menos 0,25 y en el otro paso vamos a forzarle más 0,25. Lo cual es fácil de hacer con un DAC, después vamos a mostrar la implementación. Entonces, esta es la salida digital. En el primer paso va a ser G por Vin menos VDAC. Vin menos VDAC. ¿Cuánto es VDAC? Bueno, vamos a forzarle un valor. ¿Qué valor? Le vamos a forzar menos 0,25. Entonces el DAC va a entregar ese valor, independientemente de cuánto vale la DC. Y esto más el error de cuantización de la primera conversión. Segundo caso, dB en caso 2 es G por Vin menos 0,25 más epsilon QV2. Recuerden que este epsilon es el error de cuantización, no tienen por qué corresponder al mismo valor. Ahora restamos estos dos. dB1 menos dB2 nos da estos Vin se va 0,25 más 0, 0,5 G más epsilon QV1 menos epsilon QV2. Y si yo me muevo y hago esto varias veces con diferentes entradas, eventualmente voy a terminar eliminando este término. Y este no va a cambiar nunca, entonces yo voy a obtener una distribución. Y este tiene una distribución y este es fijo, por lo tanto yo voy a tener una distribución de salida y esa distribución va a estar centrada en torno a 0,5 G. Entonces de aquí yo puedo, de hacer este experimento muchas veces, dado que este tiene una distribución y se suma a 0,5 G, yo voy a obtener eventualmente 0,5 G, por lo tanto voy a obtener la ganancia. Entonces haciendo esto varias veces, yo puedo obtener algo. Ya, ok, la grafiqué muy grande, hagámosla más chica. Y de aquí puedo sacar la ganancia. Estamos variando la entrada, el Vin. Y al variar Vin varias veces va a tener diferentes épsilons. O puedes mantener Vin, pero meterle ruido extra, ruido térmico. Y con ruido térmico te va a variar la salida, pero esto va a estar centrado en 0,5 G. Entonces esta diferencia, después de muchos experimentos, va a quedar centrada en 0,5 G y por lo tanto tú puedes estimar G. Y luego de estimar G, digamos que ya lo corregí y ese mismo G yo lo puedo aplicar aquí en ganancia digital. Entonces, se fijan cómo a partir de un par de bloques súper idealizados, estamos empezando a llegar a algo que tiene una lógica donde le forzamos una entrada al DAC y tenemos un registro que va controlando un montón de cosas y que después va corrigiendo y aplica una corrección al valor digital de la ganancia. Entonces al final podemos hacer lo que queramos con el ADC. Hay que ser ingenioso, hay que hacer bien las cosas. Este es el mismo concepto que calibrar la ganancia. Vamos sobre los códigos del DAC y usamos el backend para medir esos códigos, pero guardamos los coeficientes en un registro, en una LUT, en un lookup table. Ok, ¿cómo se calibra? Lo típico es calibrar en esta dirección, hacia la izquierda. Entonces tengo las etapas más hacia la derecha, estos son los LSBs. Y hay algunos que ya son suficientemente precisos, no hay que calibrar nada. Pero de ahí hacia atrás tengo que calibrarlos, de todas maneras. Entonces voy eligiendo una etapa, la calibro, luego elijo la siguiente, la calibro y así. Y estas son las que tienen los requerimientos de exactitud más estrictos.
Entonces este es el típico algoritmo que se utiliza: agarrar un ADC, sacarlo del circuito, medir la etapa menos significativa que requiere calibración de este sub ADC y mover la siguiente etapa, etcétera. Eso. Este es un ejemplo de un circuito de calibración. Entonces estamos viendo un ADC de 14 bits aquí. Y la otra vez me preguntaron hasta qué resolución llegan. Yo diría que 14 bits, 16 bits, no mucho más. Yo dije 20, pero en realidad es más 14, 16. Y aquí vemos que el ADC en sí es algo complicado, pero tiene asociado alrededor una máquina de estados para la calibración y una lógica de control y un montón de otras cosas. Una ALU solo para la parte de calibración. Imagínense esto. Entonces se complica harto. Cuando uno quiere hacer algo de alto desempeño hay que meterle calibración, si no, no funciona. Hay esquemas alternativos. Existe la calibración en primer plano, foreground, que es calibrar el ADC comenzando por la primera etapa y luego conectar la etapa en un loop circular. Es muy curioso. Existe otra que es en segundo plano, que es hacerlo mientras está funcionando. O sea, el ADC está andando y yo en segundo plano puedo calibrar al mismo tiempo. Y esto tiene sentido cuando los parámetros del ADC pueden ir cambiando en el tiempo. Por ejemplo, si dependen de la temperatura, si una ganancia depende de la temperatura, yo quiero calibrar esa ganancia. Ok, ¿cómo combinamos los bits ahora? Vamos a partir por el ejemplo más básico. Tengo 3 etapas de 2 bits y no hay redundancia. ¿Se acabó la clase o no? Ah, buena suerte. Entonces, 3 etapas de 2 bits sin redundancia. O sea, si no hay redundancia, el B y el R son iguales. En este caso, bueno, hay que combinar los bits nomás. O sea, las ganancias son en potencias de 2 y esto no tiene mucha ciencia. Es relativamente fácil. El resultado digital en este caso es de 1, que es lo que sale acá, más de 2 cuartos, más de 3 partido por 16. En términos de bits, es simplemente alinear los bits, ¿cierto? Los LSBs corresponden aquí, los otros aquí, los otros aquí. Solo necesitamos desplazar los bits. No hay necesidad de poner ningún tipo de circuito de aritmética. Veamos otro. 3 etapas de 2 bits, con redundancia de 1 bit en la etapa 1 y 2. Entonces tienen B3, B igual 3, R igual 2. Aquí hay redundancia 1. 1 bit. Y aquí también. Entonces, si contamos aquí, hay 1, 2, 3, 4, 5, hay 8 alambres de salida. Y mi conversor completo es de 6 bits. Porque es 2 más 2 más 2. Eso me da 6 bits. Mientras que 2 más 3 más 3 me da 8 alambres. ¿Cómo los combino? ¿Cómo los combino para que la salida me dé de 6 alambres? ¿Hay pregunta ahí? Perdón, no te entendí la pregunta. Exactamente, es como tener un carryover. Entonces, en este caso, este bit, que sería el menos significativo de este conversor que está acá, tiene el mismo peso que el bit más significativo del conversor menos significativo. Y nuevamente aquí pasa lo mismo. Hay como una especie de traslape de los pesos de los bits. Entonces, en este caso, que también es un ejemplo relativamente sencillo porque aquí no hay peso fraccionario,
estamos hablando de que los bits se traslapan y necesitamos simplemente sumadores. Entonces lo haces como dices tú, es un carryover. Lo haces con adders, simplemente half adders o full adders, y con eso ya estás listo. Que es lo que se hizo aquí, half adders y un full adder aquí. En el caso de que haya peso fraccionario, en general, en teoría uno podría implementar estos multiplicadores más complicados, pero en la práctica uno puede patear el problema para más adelante. Entonces podemos usar puros desplazamientos de bits y llevar la multiplicación a la salida de baja resolución, pateándola para adelante en el fondo. Entonces una multiplicación de 1 por 10 bits requiere un único sumador y con eso lo podemos resolver todo. Este es un ejemplo de esa implementación. Ok, ¿qué sigue ahora? Ahora viene la parte más circuital. ¿Cómo lo implementamos en CMOS? Y vamos a ver también algunas variantes de la arquitectura. Entonces, este es lo que hemos estado estudiando hasta el momento. Esta es la etapa, ¿cierto? Esta es la etapa. Que tiene un ADC típicamente flash. Seguido de esta otra cosa. Y esta otra cosa se repite tanto. Conectamos la entrada aquí. Y esto se repite tanto que tiene un nombre. Esta estructura que tiene un DAC. Aquí esto resta y esto multiplica. Entonces esto se llama MDAC. Porque es un multiplying DAC y que además resta. Entonces ese es el nombre que se le da, MDAC. Entonces cuando ustedes vean MDAC se refieren a esta etapa del conversor. Este es el circuito genérico que se usa para el MDAC. Ah, qué feo. Se veía más bonito aquí, ¿no? A ver, ¿qué hace el MDAC? A ver. El MDAC toma bits de una ADC, los convierte a analógico y lo resta de una entrada. Y eso lo multiplica por algo. Entonces hace tres cosas. Convierte de digital a analógico, resta y ganancia. Y esas tres cosas. ¿Cómo hacer esas tres cosas con un circuito? Y bueno, la forma típica es esta que está acá. En realidad esto es el MDAC, porque esto de aquí es el ADC flash. Entonces ese ADC flash está aquí, ¿no? Es el ADC flash. Ya sabemos cómo es el ADC flash, tiene varios comparadores. Y esto luego nos da una salida, y esta salida está en termómetro. Entonces, antes de pasar a binario, después pasamos a binario y tenemos nuestra salida en binario. Pero antes de pasar a binario, teniendo la salida en termómetro, esa salida de termómetro maneja el DAC. Y el DAC es una serie de switch nomás. Y esos switch nos comunican con VRFP y VRFM. Entonces, dependiendo si un bit está arriba o está abajo, va a estar conectado a VRFP o VRFM. Y luego tenemos una escalera, más que escalera, un arreglo de capacitores, que lo que hacen es pesarnos de igual manera cada uno de estos valores. Entonces el termómetro nos permite pesar de igual manera cada una de estas entradas. Entonces este es el DAC al final. Aquí está implementado en forma diferencial, pero si estuviera en forma single-ended, que es más fácil de entender, tenemos VREF nomás. Y esta cosa conecta VREF o conecta a tierra. Entonces vamos a ir sumando, esto es un sumador, vamos a ir sumando VREF o vamos a ir sumando tierra. Y cuantos VREF tengamos, vamos a ir sumando más o menos a la entrada. Perfecto. Entonces le sumamos un cierto número de VREF. ¿Hay pregunta? Sí, sumamos el negativo, exacto. Ya, pero ¿cómo funciona esto? Porque además tenemos Bein acá. Entonces parece que Bein va aquí primero, pasa por todo esto y Bein se amplifica a través de esta ganancia, que es la razón entre esto en paralelo y este que está acá. Es una ganancia G.
y Bin finalmente se acumula acá. Entonces aquí nos quedamos con Bin. Luego abrimos estos que están acá y aplicamos la entrada del DAC. Y esa entrada del DAC después se acumula aquí y se resta de Bin. Por lo tanto, a la salida tenemos la resta entre Bin y lo que sale del DAC. Aquí tengo en Φ1, tenemos la carga Q es Bin por K por C sub S, donde K es lo que sale del ADC. Entonces K es el valor de la conversión. Y en Φ2 tenemos que Q es debido a Vref y debido a Vref P y Vref M. Entonces esto es Vref por CF más Vref P por M. M tiene que ver con el DAC, es lo que sale del DAC. M por CS más Vref M por K menos M por CS. Es que, sí, este es res. Este que está a la salida es res y tenemos Vref M y Vref P. Y de aquí se puede despejar para llegar a que V menos Vres K partido por CF, perdón. K partido por CF por CS por Vin. Ahí estamos viendo la ganancia G. Menos. No, creo que tengo un igual ahí. O sea que escribo mal. M CS partido por CF por Vref P más K menos M por CS partido por CF Vref M. Y esto resulta en... y esto es lo que sale del DAC finalmente, relacionado con esto que está acá. Por lo tanto, la salida de Vres es G por Vin menos VDAC. Es feo el circuito, pero hay versiones mucho más simples y las vamos a ver en varias láminas más la próxima clase porque ya estamos pasados de la hora. Esto tiene que ver con la salida del DAC, sí. A ver, M y K menos M, ¿te fijas? Entonces M están conectados a Vref P y K menos M están conectados a Vref M. Entonces K es el total de cable, total de cables, mientras que el M es la salida. Y el M va entre 0 y K. Entonces M pertenece a 0 y K. Eso. Ya, oye, seguimos la otra clase entonces. Muchas gracias por la asistencia. Nos vemos. Chao. Chao, Juan Andrés. Muchas gracias.